contextos. Miscelánea en contextos. Octavio García Aymerich, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos ahí en el estudio, a los radioescuchas. El día de hoy abordaremos varios temas, Juan. El primero de ellos se refiere a la expedición de comprobantes fiscales y su timbrado. De acuerdo con las disposiciones fiscales, la expedición de comprobantes fiscales la debemos nosotros hacer al realizar la operación. Este tema surge porque nos preguntan que, tratándose de ventas al público en general, si podemos las ventas del último día del mes o de los últimos días del mes facturarlos, hacer la factura de venta diaria hasta el mes siguiente. La ley no señala un plazo para efectos de la expedición. Debe de entenderse que se debería de expedir dentro del mismo mes, pero es en la práctica difícil que las ventas, si nos imaginamos tal vez un restaurante, las ventas del último día, estar emitiendo la factura el mismo día a las 12 de la noche. Podríamos asumir que el plazo que tenemos es de 72 horas. ¿Por qué? Porque para nosotros poder timbrar una factura todavía con una fecha anterior, tenemos de plazo 72 horas. Dentro de esas 72 horas yo todavía le podría poner en el comprobante, en el timbrado, que corresponde al mes anterior. Entonces esa es la sugerencia. Y también, Juan, tratándose del timbrado de nóminas, recordar esto, hacer énfasis que las nóminas deben estar timbradas, es un requisito para que la nómina sea deducible. Nos encontramos todavía que hay algunos contribuyentes, cuando nos piden hacer alguna revisión, que fueron omisos en el timbrado de la nómina. Ese es un requisito de las deducciones, timbrar los comprobantes fiscales. Oye, si no los timbré nada más por ese solo hecho, ¿me puede la autoridad rechazar mi deducción? Efectivamente. Hay luego algunas personas que piensan que se pueden timbrar posteriormente a las 72 horas sin problema porque hay alguna disposición expresa en la ley que señala que tenemos a más tardar el 31 de diciembre para cumplir con ciertos requisitos y a más tardar a la fecha de presentación de la declaración anual para recabar los comprobantes fiscales. Sin embargo, estas son reglas generales y existe una regla específica para el caso de la nómina donde señala que deberá timbrarse dentro de las 72 horas para efectos de que pueda ser deducible. Por otra parte, Juan, en materia de actividades empresariales y de actividades de carácter civil, nos preguntan si un servicio independiente de asesoría o de supervisión de obra pudiera tipificarse como una actividad empresarial. Desde nuestro punto de vista, esa supervisión prestado con una persona física en forma individual se regularía por lo que son las reglas del Código Civil. Se trataría de una actividad civil, por lo tanto no encuadraría en actividades empresariales. ¿Cuál es la trascendencia de calificarlo como honorarios, por llamarlo de esa manera, o como una actividad empresarial? La retención de impuestos. Cuando estamos ante una actividad empresarial, lo normal es que pues existe el traslado del IVA en su caso y no hay una retención ni de impuestos sobre la renta ni de IVA, salvo casos especiales. Y tratándose del honorario, lo hemos visto, hay la retención, Juan, tanto del impuesto sobre la renta, una parte, como del impuesto al valor agregado. Si se trata de una actividad civil y quien hace el pago no efectúa la retención, corre el riesgo de que en una revisión
venga un rechazo por parte de la autoridad, porque uno de los requisitos de las deducciones es que se hayan retenido y enterado los impuestos correspondientes. Hay que tener pues mucho cuidado en relación a esta situación. Por otra parte, Juan, nos preguntan que tratándose de arrendadores de inmuebles, ¿cuál es la periodicidad en el cual se deben hacer los pagos provisionales del impuesto sobre la renta? Primero, señalar que la ley del impuesto sobre la renta menciona que los pagos provisionales se harán en forma mensual. Sin embargo, si los ingresos no rebasan el equivalente a 10 veces el salario mínimo en el trimestre, en forma mensual, podrán hacer sus pagos en forma trimestral. Esto pues les quita la carga de tener que estar haciendo su pago provisional en forma mensual. Se da pues esta posibilidad. Ahora bien, ¿a qué deducciones tienen derecho lo que son los arrendadores? La deducción más utilizada dentro de esto del arrendamiento de bienes inmuebles es lo que es la denominada deducción ciega. ¿En qué consiste esto de la deducción ciega? Es simplemente considerar el ingreso y restarle un 35%, que ese 35% es una deducción opcional o deducción ciega, le llamamos así, porque no necesita de comprobante alguno. Simplemente yo tengo una renta de 10,000 pesos, le resto una deducción del 35%, 3,500, y la base de mi impuesto son 6,500 pesos. Sobre eso voy a aplicar la tarifa que viene para las personas físicas y así determinar el impuesto sobre la renta, contra el cual en su caso podría yo acreditar el impuesto sobre la renta que me hubieran retenido cuando el pago me lo hubiera realizado una persona moral. Adicionalmente a esto de la deducción ciega, podemos también deducir lo que es el impuesto predial. Es deducción ciega más impuesto predial son mis deducciones. O optar por las deducciones que señala la ley del impuesto sobre la renta, que es el impuesto predial, los gastos de mantenimiento, los intereses, los salarios, las primas de seguro y las contribuciones de mejoras. Yo tengo entonces que determinar qué me conviene más, las deducciones que me señala la ley del impuesto sobre la renta o lo que es la deducción opcional denominada deducción ciega. Ahora bien, ¿qué sucede si lo que yo estoy rentando son bienes muebles? ¿Qué tratamiento le debo dar a la renta de bienes muebles? Esto se considera como una actividad empresarial. No caería, pues, Juan, en los beneficios que estamos nosotros mencionando en cuanto al beneficio de la deducción ciega. Por otra parte, nos preguntan cuál es el número de horas extras permitidas durante una semana a efectos de que éstas se consideren exentas. En esta orden de ideas, el tratamiento del impuesto sobre la renta, Juan, divide entre quienes ganan el salario mínimo y quienes no ganan el salario mínimo. Y la Ley Federal del Trabajo, que tiene su relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que las horas extras que podremos nosotros considerar para efectos del impuesto sobre la renta son 9 horas a la semana y máximo 3 horas en forma diaria. Luego ya ahí nos metemos a una mecánica de cálculo, insisto, si se trata de trabajadores de salario mínimo o no de salario mínimo, pero el tope a la semana son 9 horas y máximo 3 horas diarias. ¿Qué sucede si un trabajador labora 5 horas a la semana, pero todas las laboró el mismo día, 5 horas extras? Pues ahí
está excediendo ya al número de horas diarias. Por lo tanto, tendría que considerar, o podría considerar exentas nada más hasta 3, y las siguientes 2 estarían grabadas. La realidad es que en la práctica, muchas empresas, muchos contribuyentes, la comparación que realizan para los efectos que estamos comentando, ellos la hacen en forma semanal, cuando su análisis debe ser en forma diaria. Y como último comentario, Juan, del día de hoy, tenemos que para este segundo semestre del ejercicio, el periodo julio-diciembre, los contribuyentes tienen la oportunidad de solicitar ante el SAT la disminución de sus pagos provisionales. Esto tratándose de las personas morales que para el cálculo de sus pagos provisionales utilizan un coeficiente de utilidad o factor de utilidad referido normalmente al año anterior. Estas personas pueden solicitar ante la autoridad que les permita pagar menos durante el segundo semestre o alguno de los meses del segundo semestre, cuando consideren que los pagos provisionales que están realizando con el coeficiente actual van a quedar en exceso del impuesto que va a resultar en su declaración del ejercicio. Existe pues esta posibilidad, y por experiencia propia les puedo decir que cumpliendo con los requisitos que señala la disposición fiscal, la autoridad sí está otorgando este tipo de autorizaciones, lo que conlleva un beneficio económico, financiero para quienes lo tramitan, al no tener que desembolsar un dinero que al final del ejercicio, Juan, les resultaría a favor. Bien, Octavio, y esto que mencionas, ya estamos sobre tiempo, pero rápidamente nada más para que nos digas si esto que mencionas de la deducción ciega es tanto para personas físicas como morales. No, nada más es para personas físicas, Juan. Físicas, correcto. Gracias, Octavio. ¿Algún punto de contacto? Sí, con mucho gusto. Estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Igualmente para ti.